poder volvernos a ver y darnos cuenta que las promesas de Dios se cumplen, que a pesar de que dice mi plaga tocará tu morada, y agradecerle a Dios también. ¿Por qué agradecerle? Porque miren, en medio de lo que es la situación que hay, pues Dios ha provisto, Dios nos ha dado, Él nos ha suplido lo que es trabajo, dinero, pero sobre todo las cosas, su presencia para nosotros poder estar hoy, el primer sábado del mes de mayo, dentro de sus puertas. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro nuevamente para orar? Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, en este momento inclinamos nuestro rostro a ti, Señor, y pedimos y agradecemos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y ahorita, Señor, antes de abrir tu palabra, en el momento en que abramos tu palabra, abras nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estudiar algo que a mí durante este encierro, se puede decir, empecé a estudiar acerca de los eventos finales, lo que va a estar pasando. Lo que estamos viviendo es como una muestra de lo que o un ejemplo pequeñito de lo que va a ser los eventos finales. Y no es todavía el comienzo, apenas estamos empezando. Pero los eventos van a ser rápidos. Y ahorita vamos a ir viendo todo esto. Y lo más importante, hermanos, es que nos está tocando vivir la profecía, ahora sí que en vivo y a todo color. Y somos un pueblo profético, en donde deberíamos nosotros, decía el pastor, estudiar lo que es el espíritu de profecía, estudiar la Biblia, para nosotros saber en qué tiempo estamos viviendo y prepararnos y preparar a otros para lo que viene. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, hermanos. Para mí, y ahorita se van a dar cuenta de por qué lo estoy diciendo, Daniel capítulo 3 para mí representa lo que es, lo que va a acontecer en el tiempo final. Todos los eventos que van a ir sucediendo antes de que Cristo venga, pero en forma concreta, ¿sí? Pero de mucha importancia. Aquellos que ya tenemos tiempo en la iglesia, ustedes saben que el capítulo 2 de Daniel, el rey tuvo un sueño, que se le fue el sueño, y qué cosas, ¿no? ¿Quién pensaría que porque a alguien se le va el sueño, va a mandar a matar a todos? Y pues qué culpa tenemos nosotros que se les vaya el sueño a alguien, pero así pasa. Pero en ese sueño Dios le revela y le dice que prácticamente le da lo que es la historia de este mundo. Y le dice que vio una estatua que se le conoce como la estatua de Nabucodonosor, en donde la cabeza es Babilonia, los brazos y el pecho es Medo-Persia, la parte de la cintura, ¿quién es? Grecia, y después las piernas, Roma, ¿verdad? Y ese Roma sí continúa hasta el final. A pesar de que Daniel fue muy específico en donde reconociera y supiera Nabucodonosor que su reino iba a tener un principio y un final, pues Nabucodonosor se emociona. Se emociona primero porque sí, le hacen ver el sueño, y segundo, porque lo hacen sentir a él, como decimos la mamá de los pollitos, el personaje más importante. Y se emocionó tanto que ahora entra en acción el capítulo 3. Miren, dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia. Y aquí las cosas empiezan a ponerse interesantes. Miren, personalmente, para mí el virus no es el principal problema en este momento. No es. Y tengo bases, hermanos.
pero lo que viene y lo más pesado es lo económico. Lo que viene a continuación, hermanos, y lo que fue una justificación, fue que se movió el mundo económicamente, pero se movió para los que les convengan, que son la clase rica, hermanos. Trató de asegurarse y trata de asegurarse hasta el final. Y el factor económico va a ser muy importante. Ahorita van a ver por qué. Pero aquí hay cosas bien interesantes. Nabucodonosor llega un momento donde dice, miren, Dios dice que mi reino tiene fin, pues no. Babilonia dice, yo hago la estatua ¿de qué? De oro, completa. Haciéndole un desafío a Dios diciendo, no es cierto, tú dices que mi reino tiene final, pues yo digo lo contrario, va a estar hasta siempre. Y en cierta manera, hermanos, Nabucodonosor no está tan errado, porque en el libro de Apocalipsis resulta que surge un poder, que es un poder religioso muy fuerte, llamado ¿qué? ¿Cómo se le llama ese poder? No, no es papal. No se menciona papal. Babilonia, hermanos. Surge al final, Babilonia. Y en cierta manera Nabucodonosor se está anticipando a lo que va a hacer. El hombre desafiando a Dios y dices, sí, tú dices que tengo tiempo, pues yo soy eterno, igual que tú. Y hace una estatua de oro. El factor económico, hermanos, va a ser sumamente importante. Y para allá vamos. ¿Por qué lo digo? Porque al final del tiempo dice que por una marca que se va a poner o imponer, dice que no se nos va a permitir ni comprar ni vender. ¿Se dan cuenta cómo el factor económico va a ser importante? ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, desafortunadamente hemos aprendido a depender más del dinero que de Dios. Y en este tiempo Dios nos va pasando por un proceso de purificación, en donde nosotros aprendamos a vivir por fe. Mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Y ahorita algunos lo empezamos a sentir. Ay, Señor, me cortaron horas de trabajo, perdí el trabajo. Y dice la palabra de Dios, espérate. El Dios de la Biblia tiene que empezar a ser el Dios de tu vida. En donde tú digas, ¿en serio? Sí, yo proveeré. Su pan y su agua estarán seguros. Que aunque pongan marcas y te impidan comprar y vender, yo te sostendré hasta el final. De paso, los eventos finales, hermanos, nosotros tenemos que saber que no van a ser extensos. No van a ser meses, no van a ser años. Yo le preguntaba a la gente con la que estábamos ahorita conviviendo, hermanos, ¿cuánto tiempo ustedes, si realmente practicáramos el encierro, que realmente no nos encerramos, no nos hagamos, ¿sí? Pero si realmente nos encerráramos con agua y pan, ¿durante cuánto tiempo usted aguanta encerrado? Así que usted diga, las provisiones me van a dar para cuánto tiempo. ¿Cuánto usted aguanta encerrado, así, sin salir, ni para agarrar aire, nada más con lo que tenga? A ver, digan, ¿están aquí o...? ¿Cuánto tiempo usted aguantaría así? Ya se hizo su provisión de agua y de comida y va a estar encerrado sin salir, para nada. ¿Cuánto tiempo usted le calcula que diga, yo calculo, pastor, que con mi presupuesto y todo y haciendo una provisión, yo ya puedo estar encerrado sin salir? ¿Cuánto tiempo? ¿Pero cuánto tiempo? No, hermanos. No, que 2 meses. Miren, los hermanos en promedio dicen máximo 2 semanas. Y en sí les digo, estamos tan materializados que yo por más que decía no voy a salir, no, ay, se me olvidó el tomate, ay, se me olvidó la sal, ay, se me olvidaron las tortillas, y ahí vas. Y dice aquí, miren, estos eventos, dice la palabra de Dios, los días se van a cortar, porque si no se cortaran, nadie se salva. Y para mí los eventos van a ser rápidos. Dios no nos va a tener tampoco en agonía de meses, de semanas. Ay, Dios mío, porque nadie nos salvamos. Y si viniera el Hijo del Hombre no encuentra a nadie, no haya fe ni nada en la tierra. ¿Por qué el factor económico es importante? ¿De qué material fue hecha la estatua? De oro.
¿Con qué se sustenta y con qué se respalda el dinero, hermanos? Con oro. ¿Se dan cuenta cómo el factor económico va a ser sumamente importante? Y por ahí va a ir la cosa. Y aparte, dice que hizo la estatua en una llanura de Dura. Traducido, Dura quiere decir una ciudad de muros, ¿sí? O una ciudad construida a base de muros. ¿Le suena algo familiar? Ustedes están bien cerca de un muro. Que de paso, es interesante cómo todo cambia. Todo cambia. Y de alguna manera nosotros tenemos que darnos cuenta cómo la política se vuelve religión y la religión se vuelve política. Y tenemos que darnos cuenta que en medio de todo eso Dios se va manifestando. Se manifiesta a través de la historia. Ahora miren, dice a continuación, y envió el rey, versículo 2, Nabucodonosor, a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí está la política. Y los levantó a todos y les exigió que vinieran. Dentro de ese grupo, ¿quiénes van? Pues Daniel, bueno, no va Daniel, no se sabe dónde andaba, pero sus amigos por lo menos sí. Y aquí viene la primera pregunta que mucha gente se hace. ¿Hasta dónde nosotros podemos obedecer las leyes de los hombres, o hasta que no se impongan o se antepongan a las cosas de Dios? Y ellos obedecieron. Pero esta fue una orden. Y movió a todo el sistema político de Babilonia y los obligó a que vinieran a la dedicación de esa estatua. En el tiempo final, hermanos, va a ser exactamente lo mismo. Yo quiero que ustedes vayan anotando cuántas coincidencias vamos a ir encontrando con lo que está pasando aquí y con lo que va a estar pasando en el tiempo final. Va a haber un decreto, hermanos, en donde toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿qué? Le hagan una imagen a la bestia. ¿Y en qué consiste? Personalmente yo he llegado a la conclusión que la imagen de la bestia va a tener que ver con el factor económico. ¿Por qué? Porque hemos dependido de eso. Es más, hay gente que llega un momento donde literalmente dicen, mi Dios, ¿sabe quién es mi Dios? ¿Quién es? Es el dinero. In God we trust. In God we trust. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Y se obligó. Estamos nosotros entendiendo que empezamos a vivir por fe y decir, wow, ¿qué pasaría si se me quitaran todos los recursos materiales? Pues mientras no se te quite la fe en Dios, que se caiga el mundo. Amén. Yeah, right. Y dice aquí, miren, es obligatorio, se hace un mandato. Y luego dice, fueron pues reunidos los sátrapas, y ustedes ven otra vez la lista, y dice el versículo 4, y el pregonero anunció en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ándale. ¿Cuál va a ser el factor importante en el tiempo final? La adoración a Dios. Y aquí Nabucodonosor dice, yo los estoy reuniendo para que por decreto se adore a lo que es mi estatua, la marca de la bestia al final. Vayan viendo cuántas cosas empiezan a aparecer muy parecidas a lo que va a aparecer en Apocalipsis al final. Este es un resumen, hermanos. Aparte de eso, hay un decreto para adorar, ¿sí? La adoración a Dios o a Satanás va a ser trascendental. Por eso es importante aprovechar, y la palabra de Dios nos dice, buscar a Dios y aprovechen el tiempo, porque llegará el día donde ya no nos podremos reunir. Una de las cosas, otras cosas impresionante es que los empiezan a condicionar. Cuando escuchen la música, se van a postrar. Si hay algo que a mí me impresionó de todo este asunto, hermanos, es la forma en que nos controlaron a todos en todos los aspectos. Y en cierta manera uno dice, bueno, pues por cuestión de salud lo hacemos,
pero llegará el día, hermanos, donde se nos va a controlar igual. Si hay algo que a Satanás le molesta, es nuestro libre albedrío. Y él va a tratar al tiempo final de, por obligación, de que se le adore a Satanás, se le adore a él a través de la marca de la bestia. Y para allá vamos, hermanos. De hecho, el cuadro, todo el cuadro está puesto en este momento para que la gente, miren, por cuestión de dinero, la gente es capaz de hacer hasta vender su alma literalmente al diablo. Por eso es importante que nosotros evaluemos y digamos, bueno, ¿aquí de quién dependo? Pero miren, se condicionó, fue una orden y viene ahorita a continuación un decreto sumamente importante. Dicen, versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Órale, un decreto de muerte inmediato. ¿Habrá un decreto de muerte en el tiempo final? A ver, claro, ¿se dan cuenta cómo otro factor más? Y ahí vamos. Y va a ser inmediato, ¿eh? No crean que les vamos a dar tiempo de irse a despedir, vamos a darles tiempo para que vayan y se preparen. No, va a ser inmediato. Si escuchas la música y no lo haces, ¿sí? Simplemente, inmediatamente te matamos. Dice a continuación, versículo 7, por lo cual al oír en los Estados Unidos la bocina de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, solo en Estados Unidos se proclamará este decreto. ¿Así dice? Y el versículo 7, hermanos, enmárquenlo, así subrayenlo, porque es lo que va a pasar en el tiempo final. Dice, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Cuántos? Todos. ¿Va a ser local el decreto de muerte, hermanos, o va a ser terrenal, mundial? Mundial. Toda nación, tribu, lengua, pueblo. Babilonia era un imperio. ¿Y cuántos se postraron? No, pues algunos estaban indecisos, todos. La presión al final, hermanos, va a ser muy, muy complicada. Por eso es importante que nosotros escudriñemos y estudiemos el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque es un mensaje completamente opuesto, hermanos. No es popular, no es popular. No es un mensaje fácil de llevar. No es un mensaje que uno dice, ay, vengan, no le hace. No, es complicado porque vamos prácticamente desde que nos conocemos a Dios, vamos en contra de la corriente. Comemos diferente, hablamos diferente, adoramos diferente, ¿sí? Todo es diferente. Pero en este caso dice que todas las naciones, todos se postraron. Y dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente ¿a quiénes? A los adventistas del séptimo día, versus judíos. Y bien clarito, no dijeron, antes a estos muchachos se les describía a los cautivos de Judea, a los que habías traído de Judea, no, a los judíos. ¿Qué creían los judíos? Que de paso es interesante, porque el pueblo judío como tal, como reconocimiento, no se le da ese título, hermanos, hasta mucho tiempo después. Pero por alguna razón el autor los identifica como los judíos. ¿Qué creían los judíos? La venida del Mesías. ¿Y qué más? ¿Qué guardaban? ¿A quién, bajo qué va a ser el decreto en tiempo final? ¿Cuál va a ser el decreto final? ¿Cuál va a ser la distinción? Adorar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Contra quiénes va a ser el decreto? Todos los que no adoren a la bestia y a su imagen, especialmente el día domingo, se mueren. Estos judíos. ¿Se dan cuenta de otro elemento más? Y seguimos. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive.
Ándale pues. Este título de rey para siempre vive, ¿no se les hace a ustedes que es una blasfemia? ¿Habrá alguien en el tiempo final, hermanos, que vaya a tener un título que solamente le pertenece a Dios? ¿Ah? Claro. Claro. De paso, hermanos. Todo lo que Dios ha hecho, todo, absolutamente todo, T-O-D-O, todo, el diablo lo va a ir copiando, todo. Dios tiene su creación, pues el diablo la evolución. Dios tiene su iglesia, el diablo también tiene su iglesia. Dios tiene su pueblo, el diablo tiene su pueblo. Dios tiene sus profetas, el diablo tiene sus profetas. Dios tiene su ley, el diablo tiene su ley. Dios tiene su espíritu, el diablo tiene su espíritu. Dios tiene su día y el diablo tiene su día. Dios tiene su venida, su segunda venida. ¿Y qué va a pasar? El diablo también la va a invitar. ¿Cuál es la diferencia? El diablo viene, dice el conflicto de los siglos, como un ser sumamente importante y majestuoso. Va a tocar la tierra y hará milagros. ¿Cuál es la diferencia de la segunda venida de Cristo Jesús? Él dice que quedará en las nubes de los cielos y nosotros nos vamos a encontrar con Él ahí en el cielo. Él no toca tierra en su segunda venida y todo ojo le va a ver. ¿Sí? El diablo dice que va a ser local, van a decir, allá anda el milagroso, y ahí va la gente, y va a ser bien difícil, porque nosotros vamos a decir, no es, pues no estás viendo que está sanando, no estás viendo que nos está bendiciendo, no estás viendo, ay, incrédulos estos. Y dice a continuación, y avanzamos, dice, versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Por eso es importante, hermanos, les digo, la adoración a Dios. De paso, a mí, le voy a abrir mi corazón, hermanos. Me preocupa mucho la actitud que tomamos como miembros de iglesia en este tiempo. Tuvimos igual o peor que la gente de afuera. Y yo no digo, y es que es bien difícil, hermanos, porque pronto uno dice, bueno, ¿qué hago? Sí, no, lo hago. Pero les voy a poner un ejemplo. Y les voy a abrir mi corazón. Me fui a cortar el pelo. Como a los 3-4 días donde se cerró todo. Y unas mujeres tenían la estética abierta. Y me metí. Dice que no podían entrar más de 10 y ahí estábamos esperando turno para poder entrar. Y cuando la muchacha empieza a cortarme el pelo, le digo, ¿qué piensas de esto que está pasando? No, da miedo. ¿Quién sabe? ¿Qué está pasando? Y de pronto me pregunta ella, ¿y usted a qué se dedica? Le digo, soy pastor de una iglesia y estudio la Biblia con las personas. ¿Conoces la Biblia? ¿Has estudiado la Biblia? Y para eso es el cuento largo. Me dice ella, mi mamá es cristiana en México y ella cada rato me está diciendo. Pero ahorita, wow, mucho de lo que ella me está diciendo me estoy acordando y digo, oye, qué cosas. Seguimos. Y me terminó de cortar el pelo. Me levanto y le digo, bueno, pues que Dios te bendiga. ¿Y saben qué me dice? ¿Ya se va? Sí. ¿Y no va a orar con nosotros? ¡Ja! ¿No va a orar con nosotros? ¿No va a orar con nosotros? ¡Oh! ¡Pa! ¡Ponte vivo! Y dije, claro. Paró a las demás muchachas con todos los que estaban ahí cortando el pelo y oramos. Y salí de ahí y dije, oye, ¿qué dormidos estamos? ¿Qué hiciste estos días? ¿Qué hiciste? ¿Predicaste? ¿Hablaste? ¿Texteaste? El pastor lo mencionaba. No, yo les aseguro que no, es patético. Es patético. ¿Qué era el momento? Es el momento de decir, ándale, ¿en quién confías?
¿Cuál es tu seguridad? Porque al final del tiempo va a ser por testimonio, la gente se va a acordar, va a decir, estos nos dijeron, lo advirtieron, lo anunciaron. Y a partir de ese momento, con cualquier gente que me encontraba, y usted les diga, ¿cómo andas? Soy pastor de la iglesia, en lo que te puedo ayudar. Sí, ore por mí, por favor. Había gente indiferente, otros que les importaba. Pero había gente muy sensible, gente muy sufriendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenían trabajo, etcétera, etcétera. Y ya está pasando el momento. Pero ahí viene una crisis más grande, a ver cómo vamos a seguir reaccionando. Y dice a continuación, y el que no se postre y adore sea echado en el horno de fuego ardiendo. Tú lo pediste. Y dice a continuación, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tu Dios, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. ¿Cómo se consideraba la estatua? Tu Dios. Mira, ándale. ¿Qué va a pasar en el tiempo final? Va a ser exactamente lo mismo. Y para allá vamos. El mundo empieza a proclamar lo que es el nuevo orden mundial, unirse. Y están todas las condiciones para eso, ¿eh? Dejemos diferencias, hombre. Ya, dejemos de que lo que tú crees y lo que yo creo, dejémonos de cosas, unámonos. Los países, unámonos. ¿Sí? Y para allá vamos, hermanos. Todo está cuadrado para empezar a ver que de pronto todos se unen. Y dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, que de pronto hay un pueblo y una religión que no se une. Somos nosotros. En donde dice, ándenles, no, porque ustedes se van a reunir a adorar el domingo, porque ustedes tienen otras leyes, y no podemos nosotros mezclarnos con cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y empiezan a señalarnos, mira estos, de paso, ¿cuántos se postraron a adorar la estatua? Todos. ¿Cuántos se quedaron parados? 3. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué problema había con que Daniel, con que Sadrach, Mesach y Abednego, estos 3 muchachos, Daniel no estaba ahí, pues hubieran hecho como que la finta o hubieran hecho un disimulo de que les dio la espalda, se agacharon, qué sé yo? ¿Qué problema había con postrarse? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Es el testimonio. Poco a poco lo que tú dices se va a poner en tela de juicio. ¿Realmente crees en Dios? Pues sí, pues órale. Y fue muy notorio. Y es interesante, el rey no se complace en que todos se postraron, en que no, le molesta que estos 3 no se hayan postrado. Él hubiera podido decir, pues me conformo con que todos lo hayan hecho, denle chance, a estos 3 no pasa nada. No, pero ahí se quedaron parados. ¿Saben por qué? Porque estos muchachos entendieron que fueron llevados a ese tiempo y en ese momento para manifestar lo que Dios es capaz de hacer en medio de lo que es Babilonia. ¿Y Babilonia qué es, hermanos? Babilonia es el junto, dice Apocalipsis, es el conjunto de demonios, guarida de demonios. Es donde prácticamente Satanás tiene su reino. No era fácil, hermanos. Babilonia, estar haciendo lo que estos muchachos estaban haciendo no era fácil. Era una auténtica prueba. Y para allá van. Y miren, dice a continuación, entonces Nabucodonosor, versículo 13, dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo va a bajar Satanás contra el pueblo de Dios en el tiempo final? ¿Bien nice? ¿Bien buena onda y acá chabacanamente? No, hombre. Le dice Jesús a sus discípulos, aguas, porque viene con una ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
¿Han visto una gente airada? ¿Cuántos han visto gente airada? ¿Ya han visto gente airada y enojada? Hombre. Para mí Nabucodonosor de paso representa a Satanás, al menos en este capítulo. Y dice, miren, versículo 15, dice 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis ¿a quién? ¿A quién? A mi Dios. No es una estatuita nada más, ¿sí? Dice, no honras a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír, y ahí vienen todos los instrumentos, se postráis y adoráis la estatua que he hecho? Miren, interesante. Por un lado Satanás baja con mucho coraje, y por el otro lado dicen que este personaje que va a aparecer se muestra como muy benévolo para el mundo. Dice que sanará, hermanos. ¿Sabían eso? Sanará, dará bendiciones. No encuentro otra palabra para eso, pero pues daba bendiciones. Dice que hablaba de paz. Y todo el que llegaba a él, llega un momento donde veían cómo este personaje, dice, se investía de autoridad, pero también mostraba mucho amor. Qué misericordioso. Miren, les voy a dar chance. Les voy a dar chance. Va a sonar los instrumentos. Y en cuanto lo escuchen, se postran. Así de sencillo. Y ya, son liberados. Nada más tienen que hacer eso. ¿Qué les parece? Hermanos, ahorita es el tiempo de nosotros definir. Saben que en Austin, donde estuve la semana pasada, varios hermanos empezaron a hablarle al pastor con un dato muy interesante. Nos están pidiendo que para reponer las horas de nuestro encierro, vengamos a trabajar cuando creen. ¿Qué hacemos? Ustedes saben lo que tienen que hacer. Ahí va sutilmente, poquito a poquito, little by little, poquito a poquito. Ahí vamos. Y Dios, gracias a Dios, en su amor y misericordia nos va permitiendo entrar poquito a poquito, que vayamos viendo, para que cuando las cosas se suelten rápido, cuando digan paz y seguridad se viene todo repentino, nosotros digamos estamos listos, estamos preparados. Si en tiempos de paz fuimos fieles a Dios, en tiempos de premura es urgente que lo hagamos. Y para allá vamos. Entonces el pastor dice, wow, mira, tendremos que empezar a hacer cartas o hablar, o qué va a pasar. Y hermano, usted para empezar sosténgase, no trabaje los sábados. Pero es que simplemente son unas horas. No. Esto empieza a ser ya drástico. Nada más se postran, nada más se inclinan. Cuando suene la bocina, se inclinan y ya. ¿Qué les parece? Dice a continuación, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ándale. Mira, Dios nos ha manifestado tanto su amor y su poder para con nosotros, que no tenemos que estar pensándole mucho. Dios nos puede librar por lo que hemos visto que ha hecho en nuestras vidas, y Él no lo puede hacer. Pero si no es así, nosotros no vamos a adorar, ni nos vamos a postrar, ni vamos a hacer nada. Haz lo que quieras con nosotros, si es lo que tú deseas. Ándale. Para allá vamos, hermanos. Donde nosotros empecemos, nos van a tildar hasta de fanáticos, hermanos. De paso, ¿por qué un horno? Una de las últimas plagas que va a haber en Apocalipsis, qué casualidad que también se va a calentar el sol, un montón. ¿Se dan cuenta cómo hay muchas cosas
que es una cápsula, hermanos. Todos los eventos finales están encapsulados. Hay un decreto, ¿sí? Hay una persona que se pone en lugar de Dios, hay un condicionamiento, hay cierta presión para hacer las cosas, muchas cosas. Y dice a continuación, versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Si ya estaba enojado, pues ahora se enojó más. Y desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. No quería quemarlos, hermanos, quería chicharrarlos. De paso, ¿cómo se va a destruir el mundo al final? ¿O se va a purificar? Porque no se va a destruir. ¿Cómo? A ver, hagamos una idea. Qué casualidad que es un horno de fuego. ¿Se dan cuenta cómo hay mucho paralelismo? No es casualidad. ¿Sí? Y se nos va a amenazar. O te vas al lago de fuego o te vas a la vida eterna. ¿Qué vas a escoger? La vida eterna. Y dice, lo vamos a calentar 7 veces más. Ándale, para que no quemarlos, achicharrarlos. ¿Qué haces? Hermanos, esto se lee muy fácil, pero estos son seres humanos. Ya vino el decreto de muerte y ahora viene la sentencia. Si no hacen esto, se van a morir. No van a vivir. ¿Y qué haces? Hermanos, yo no sé, pero nuestra confianza en Dios debe de ser, ahora sí que más allá de la muerte, es creyendo en que Dios sabe lo que está haciendo. Ahora se dice muy fácil. Yo quiero que ustedes imaginen la posición en la que estos muchachos se pusieron. Y de pronto estos se van dando cuenta que calientan el horno. Esto va en serio. No es juego. Y luego dice a continuación. Y mandó, versículo 20, a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. No hubo tiempo de despedidas, hermanos. Esto es ahora sí que caliente. ¿Y qué caliente? Yo quiero que ustedes imaginen lo que ellos estaban sintiendo cuando fueron atados. ¿Qué pasaba por las mentes de ellos? Ahí es confiar en Dios y decir, Señor, yo confío y me pongo en tus manos hasta la muerte. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Qué está pasando con nuestra iglesia, hermanos? Francamente, les digo, no hay una fidelidad así que digamos. Que Cristo, decían muchos, ya llegó el momento de irnos, pastor. Dice, ya, espérate, aguántate. Realmente somos un pueblo fiel a Dios. Guarda los mandamientos, tiene la fe en Jesús. ¿Realmente, hermanos? No les pregunto que levanten la mano. Sinceramente, como pastor se los digo, no. Hay algunos que todavía andan ahí trabajando horas los sábados, haciendo y deshaciendo, como que no saben ni qué onda. Deja que se venga lo más difícil. ¿Tú crees que vas a ser fiel? Si en este tiempo no has sido fiel, cuando se podía, cuando se aprieta la cosa, menos. Y el pueblo de Dios no está siendo muy fiel, que digamos. Yo no sé cuál es la razón de que los demás no hayan venido, no sé. Pero era para decir, wow, deja que se venga lo más difícil. De alguna manera hay que aprovechar la oportunidad, porque esto va a ser cada día más difícil, créanmelo. Pero andamos todavía como que venga la vacuna para seguir con nuestras vidas. Ándale, síguele. Y estos hombres inmediatamente fueron atados. Vinieron hombres fuertes, violentos, y los agarraron. ¿Qué habrías pensado tú? Es difícil, hermanos. Yo me pongo en el lugar y digo, oh, wow. Y dice a continuación, entonces estos varones, versículo 22, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, las llamas del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Los aventaron, hermanos.
De paso, de paso. ¿Qué va a pasar con aquellos que atenten contra los hijos de Dios en el tiempo final? A ver, hermanos. ¿Qué va a pasar contra los que atenten contra el pueblo de Dios? Serán destruidos. ¿Se dan cuenta? Aquellos que, órale, dice que alcanzaron a aventarlos, pero dice que se murieron. Y a continuación, miren, versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor, miren el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y luego el versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los otros del consejo, ¿no echamos a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Miren, yo quiero que ustedes se imaginen ¿qué habrán sentido estos muchachos? Han de haber tenido algún tipo de angustia, son seres humanos. Y cuando caen adentro del horno, de pronto se levantan. Se levantan, hermanos. Y cuando se están levantando, se están viendo unos a otros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y cuando ellos están sacudiéndose, limpiándose y están poniéndose de pie, de pronto ven a nada más y nada menos a quien junto a ellos. Es Cristo Jesús. Y ahora resulta que el mejor lugar donde ellos pueden estar es dentro del horno ardiendo. Alabado sea el Señor, que en medio del horno esté el Hijo de Dios. Y ahora llega un momento y dicen, yo quiero que ustedes se imaginen, hermanos, que habrán sentido. Y aparte de eso, qué impresionante que lo que ellos por la fe creían, de pronto lo ven junto a ellos. ¿Qué plática habrán tenido? Yo digo, ay, ¿por qué no escribieron estos en la Biblia? ¿Qué habrán hablado? ¿Cómo habrán llorado? ¿Cómo le habrán agradecido al Señor estando al lado? ¿Qué habrán hecho? Yo creo que ellos han de haber dicho, wow, nunca nos imaginamos que lo que era lo peor, resulta que era donde íbamos a encontrarnos con Cristo Jesús. Y dice a continuación, miren, sáquenlos, dice Nabucodonosor, sáquenlos. Yo hubiera dicho, no, espérate, hay que irse afuera ustedes, esto está buenísimo. Porque lo que nosotros pensábamos que era nuestro fin, ahora resulta que es lo mejor. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se está acercando. Cuando todo se caiga a pedazos, tienes que saber que Dios está en medio nuestro y estará hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a ser el tiempo final? Dice que en medio de la prueba, dice el conflicto de los siglos, vamos a darnos cuenta que nuestro pan, nuestra agua estará con nosotros y la presencia de Dios prometida estará con nosotros hasta el final. Sáquenlos, tráiganlos. Yo le hubiera dicho, no, tú nos echaste, ahora aguántate, aquí está muy bueno, porque estamos hablando, déjanos hablar a gusto, hombre, platicar con él. Y dice a continuación, miren, entonces Nabucodonosor, versículo 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones
cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Qué les hizo el fuego? Nada. Miren, hay personas que me han preguntado, y esta pregunta me la hacen a cada rato: pastor, en el tiempo final, ¿habrá muertes? Pues desde ahorita se los digo, no. Habrá una tortura y una angustia tremenda, pero no habrá muerte. Y esto es una representación de ello. No tiene caso, hermanos, morir para que en 2 o 3 días Dios nos resucite. Y esto es una muestra de ello. Es una cápsula, hermanos, del tiempo final. En el tiempo final no habrá muerte, ya no tiene caso. Habrá muerte antes de que termine el tiempo de angustia. La hermana Juárez dice que los que no soporten la prueba irán al descanso. Pero los que estemos en el tiempo de angustia y en el tiempo final no nos van a matar. Dice el Espíritu de Profecía, se levantarán sus espadas y cuando vayan a ejecutar la muerte, dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Nos seremos nosotros librados. Lean el conflicto de los siglos. Dice que sí, se nos va a echar algunos en la cárcel y otros esto, y habrá una angustia tremenda. La tortura nuestra va a ser, ¿será que Dios me ha perdonado? Y esto es otro tema aparte. Pero no habrá muerte, hermano, no tiene caso. Dios nos librará, nos cuidará, nos protegerá. Aun cuando haya decreto de muerte, aun cuando se haya hecho todo para matarnos. Y dice a continuación, miren: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa se convertirá en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué hubiera pasado si estos se inclinan ante la estatua? Dios no hace este milagro y aparte el testimonio de ellos hubiera sido echado por tierra. ¿Cómo va a ser predicado el evangelio en el tiempo final? Hay otro elemento más. A ver. Por testimonio. Oh, me acuerdo que ellos decían esto. Oh, me acuerdo que... Oh, wow. ¿Cuánto falta? No falta mucho, hermanos, No falta mucho. Ahorita nos van a dar como un respiro, hermanos. Y luego viene otra vez otro bajón. De paso, personalmente yo creo que la tercera guerra mundial, ¿saben cómo va a ser? Económica. ¿Sí? Y se van a dar un agarrón por lo económico. Nación contra nación, y pueblo contra pueblo, y quitar. Y va a ser no va a ser de armas, hermanos. Porque si fuera de armas, nadie se salva, hermanos. Nos hacemos pedazos, volamos. Pero la tercera guerra mundial, de mí se acuerdan, va a ser económica y la vamos a ver ya en estos meses. La gente dice, va a jalar para donde sea. Y acuérdense, por dinero el ser humano es capaz de hacer hasta lo que nosotros no nos imaginamos. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por dinero? Creo que nada. Creo que tú digas, no. Dios nos puede librar. Y si no, yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Y ahora se invierten las cosas. Nabucodonosor estaba proclamando su imagen, ¿sí? Como una forma de que supieran que esto iba a ser lo que los iba a sostener en todo momento. Pero al ver lo que pasó con ellos, dijeron, oh, wow, adoremos al Dios de estos jóvenes, que este sí te sostiene, este sí te protege, este sí te bendice, este te ayuda aún en tiempo de crisis. Y en un tiempo tan difícil como el tiempo de echarlos a un horno de fuego para que murieran. Cristo viene pronto, hermanos. Y yo quisiera ver a la iglesia adventista el séptimo día, puesta en pie y bien parados. Y que dijeran, no, nuestra confianza no es en el dinero. Nuestra confianza no es en las cosas materiales. Nuestra confianza no es en seres humanos. Nuestra confianza no es ni en lo que tenemos.
Mi confianza es en lo que tengo, pero no en lo que tengo físicamente, sino espiritualmente. Y sobre todas las cosas, mi confianza es en quien tengo, que es Cristo Jesús, a quien tengo en mi vida. Dice la palabra de Dios, tienes que estar preparado. Puede ser que ya no haya, dice, frutos. Puede ser que ni siquiera puedas progresar ni prosperar. Pero tienes que saber que la presencia de Dios te sostendrá y te ayudará hasta el tiempo final. Por eso yo creo que el capítulo 3 de Daniel es una cápsula, encapsulado, lo que va a pasar en el tiempo final. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, no te preocupes. Aún, dice, cuando las cosas empiecen a ponerse difíciles, dice, ya no busquen la solución en la tierra, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se ha acercado. Yo quiero felicitarlos porque tuvieron el deseo de venir, porque aprovecharon la oportunidad de poder regresar, porque de alguna manera ustedes están queriendo decirle al Señor, mira Señor, es por ti que nosotros hemos estado como estamos hasta ahorita, eso tú nos has librado, pero mi vida depende tanto de ti, que más vale estar dentro de tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Extrañaba estar ante la presencia de Dios, extrañaba estar con mis hermanos. Y extraño ya tanto, Señor, poder ya verte, no por los ojos de la fe, sino verte cara a cara. Y saber que aún en un horno de fuego eres capaz de estar conmigo y poder platicar contigo de todo lo que tú has hecho por mí y para mí hasta hoy. ¿Habrá alguien en este día que quisiera ponerse ahí donde estás de pie para decir, mira Señor, hoy yo me pongo de pie y con mucho gusto me postraría delante de ti mientras puedo? Pero hoy me pongo delante de ti, no por mis propios méritos, sino como un reconocimiento de que tú eres el que me ha ayudado, me ha sostenido y lo seguirás haciendo hasta el final. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, ¿qué sería de nuestra vida si no estuvieras tú en nuestra vida? Gracias, Señor, porque nos permites el primer sábado de mayo estar dentro de tus puertas. Y Señor, tú conoces nuestra mente, nuestro corazón, pero en nuestra voluntad hoy, Dios, hoy tú pusiste en nuestras vidas el deseo de venir. Y quisiéramos quedarnos, Señor, o personalmente quisiéramos quedarme aquí, en tu presencia. Pero Señor, desafortunadamente tenemos que salir. Pero ahora, Señor, por los ojos de la fe, ayúdanos a saber que tu presencia va con nosotros por donde quiera que vamos. Ayúdanos a ser fieles a ti hasta la muerte. Pero sobre todo, estoy seguro que nos va a tocar a nosotros vivir ese tiempo de angustia que no ha habido antes ni después. Pero que no temamos, sino que confiemos en ti, sabiendo que en medio de la angustia tú has prometido estar con nosotros. Ya no queremos, Señor, vivir por la fe solamente de verte, sino que ya queremos, Señor, poder verte cara a cara. Que en medio del fuego ardiendo podamos saber, Señor, que te encontraremos, te veremos y muy pronto estaremos contigo por la eternidad. Acompáñanos, llévanos con tu bendición, bendice cada familia aquí representada, cada hogar aquí presente, que podamos nosotros saber que por ahora tenemos simplemente que creer y saber que tú vas con nosotros por donde quiera que vamos. Si hay alguien, Señor, que está en este momento pasando por dificultades, por situaciones difíciles, ayúdanos a confiar y saber, Señor, que tú has prometido suplir nuestras necesidades y que nuestra preocupación no debe ser el dinero, el vestido, el alimento, sino buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Gracias, Señor, nuevamente por habernos permitido estar aquí. Pedimos, Señor, todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.